Buenas tardes, hacemos nuestra oración a la luz de la palabra de Dios. Hoy leemos el comienzo del capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos les dijeron: ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros. Después les dijo: el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Jesús venía hablando de algunas leyes, algunas prácticas. Concretamente hacía poquito estaba hablando con los fariseos acerca del ayuno y de su intento de llevar a plenitud la ley en el sentido de que sea vivida desde el interior y no como simple cumplimiento de mandatos. Ahora es el descanso sabático, un descanso que está fundamentado en el relato de la creación que nos trae Génesis. Allí se dice que el séptimo día Dios descansó del trabajo que había hecho, pero una práctica que se alimenta también con la experiencia de la liberación de la esclavitud, un momento tan importante en la historia del pueblo de Israel. Se descansa porque fuimos liberados del trabajo duro de la esclavitud en Egipto. Es el recuerdo de ese momento. La ley manda el descanso para el bien del hombre. Toda ley de Dios es para mostrar el camino de plenitud de la vida humana, para llegar a lo más alto que podamos llegar, así como Dios nos pensó. Son como guías, como hacen los papás con los hijos, van mostrando qué es lo que conviene. Sin embargo, la tradición, obsesionada con el cumplimiento de la voluntad de Dios, yo diría a cualquier precio, hay que hacer lo que Dios manda, en cualquier circunstancia, de cualquier manera. Esta tradición había acumulado para el sábado 39 prohibiciones. No se podía hacer nada que tuviera visos de ser un trabajo, que se pareciera a un trabajo. Jesús, ante esta realidad, propone primero un ejemplo y se pone de algún modo Jesús a la altura del rey David, ni más ni menos, persona irreprochable para los fariseos, con un ejemplo que tiene que ver con la necesidad y el deseo de que las necesidades humanas sean satisfechas, como en el corazón de Dios está siempre el bien del hombre. Allí David rompe una regla en función de su hambre y el hambre de las personas que lo acompañaban, parecido a lo que está sucediendo ahora. Los discípulos están comiendo, no están cosechando para trabajar ni para acumular, tienen hambre y comen algunas espigas. Los primeros cristianos trasladaron de a poco, pero fueron trasladando poco a poco esta realidad del descanso al domingo, con la conciencia de que la verdadera liberación de toda esclavitud se produce con la muerte y resurrección de Jesús. Allí es donde hunde entonces sus raíces la experiencia del descanso. Y esto me parece que nos puede hacer pensar cómo se descansa o cómo nosotros mismos descansamos. Es frecuente ver que para muchas personas el fin de semana es como el momento en el cual se pueden romper todas las reglas, no hay que responder a nada ni a nadie, no hay que cumplir con tareas, con responsabilidades, y esto, con todo respeto de los adolescentes, es una actitud un poquito adolescente de liberación, a veces hasta con cierto descontrol, rompiendo algunos límites, lo cual habla de que las tareas semanales, las cosas que nos ocupan, no siempre son vividas con intensidad. Se puede vivir toda la semana cumpliendo cosas, respondiendo a compromisos ineludibles, una manera un poco triste de vivir. Sin ir tan lejos, y en particular en nuestra práctica de fe, muchas veces podemos haber vivido la obligación
pongo comillas, la obligación de la asistencia a misa como solo eso, o podríamos sacar las comillas, quiero decir, vivir la experiencia de la fe como una respuesta a una ley que en definitiva no la tengo asumida o no la vivo con la profundidad con la que Jesús espera que viva todas las leyes, ¿no? El cumplimiento de la misa dominical como solo eso. Una realidad que además me vuelve un poquito a la cabeza cada vez que celebramos, como hoy, las primeras comuniones. Estos chicos que adquieren una costumbre por un tiempo y que muchas veces después de la primera comunión esa costumbre se pierde, un poco también porque no la ven en sus adultos. Si nuestra experiencia religiosa de los domingos se limita a un cumplimiento de un precepto, se empobrece el domingo, se empobrece la semana. Nuestra intención con el descanso es aprovechar para un encuentro con Dios, para un encuentro con los demás. Me imagino una familia que vive, un papá, una mamá que viven el encuentro del fin de semana, el encuentro familiar, la visita de los hijos, de los nietos, como una obligación, como una responsabilidad, como algo que hay que hacer. Sería muy triste. Sería muy triste también que esta fuera nuestra relación con Dios. Creo que es algo que tenemos que pedir una y otra vez, renovar nuestra manera de vincularnos con Dios, renovar nuestra manera de descansar, buscar que el descanso sea momento de encuentro con Dios y encuentro con, o mejor dicho, de encuentro con Dios en la oración y de encuentro con Dios en el poder compartir un poco más con familiares y amigos, que esta manera de vivir el descanso entonces también es lo que nos permite como organizar nuestra vida también en la semana, esta riqueza que nos alimenta, que nos hace vivir de un modo diferente el resto de la semana, porque seguimos buscando de distinta manera, pero seguimos buscando la voluntad de Dios, seguimos buscando estar en comunión con Él. Pidamos esta gracia en este día, que nuestra relación con Dios sea una relación de una profunda libertad y una relación fundamentada en el amor y no en el cumplimiento de cosas que se nos han enseñado que hay que cumplir. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.